tenemos un circuito mixto de una tensión de 20 voltios y aquí está las resistencias en paralelo y aquí están en serie. Entonces un circuito mixto, paralelo, serie. Entonces en la resistencia 1 vemos que vamos a la resistencia 1, que en este caso son tres resistencias en paralelo. Entonces R1 es igual a 1 dividido 1 dividido R1' más 1 dividido R1 2' más 1 dividido R1 2 3'. Entonces R1 es igual a 1 dividido a 1 dividido, ¿cuánto vale? 2K, ¿no es cierto? Entonces este vale 2K, 2 kilo ohmios más 1 dividido 4 kilo ohmios más 1 dividido 6 kilo ohmios. R1 es igual a 1 dividido 1 sobre 2. 1 sobre 2, eso nos da 0.5 kilo ohmios más 1 dividido 4. Nos da 0.25 kilo ohmios más 1 dividido 6. Eso nos da 0.16 kilo ohmios. Entonces R1 es igual a 1 dividido, entonces 0.5 más 0.25 más 0.16 nos da 0.91 kilo ohmios, que es igual a 1 dividido 0.91 nos da 1.09 kilo ohmios. Entonces tenemos de que 1.09 kilo ohmios es el equivalente a la resistencia en paralelo de 2K, 4K y 6K. Hacemos esta operación y nos vale 1.09 kilo ohmios. Entonces ahora, como esta resistencia vale 1.09 kilo ohmios, ahora tenemos que hallar el valor de la corriente. Y el valor de la corriente aquí en este nodo se divide en tres, ¿cierto? Una que pasa por la resistencia de 2K, otra corriente que pasa por 4K y otra corriente que pasa por la resistencia 1 3', ¿no es cierto? Entonces aquí, al llegar a este nodo, la corriente se divide en tres partes por cada resistencia. Y aquí vuelven a confluir y vuelve a ser la misma. Entonces necesitamos hallar el valor de la corriente. Entonces sabemos que por ley de un voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia, pero aquí la resistencia son 3, ¿no es cierto? Entonces son
resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Entonces la corriente es igual a 20 voltios, 20 voltios DC, ¿cierto? Dividido entre R1, que vale 1.09 kilo ohmios, más la resistencia 2, que vale 7 kilo ohmios, más la resistencia 3, que vale 12 kilo ohmios. Entonces la corriente es igual a 20 voltios dividido, entonces 1.09 más 7 más 12 nos da 20.09 kilo ohmios. Entonces la corriente es igual a 20 dividido entre 20.09 nos da 0.99 miliamperios. Entonces, voltios sobre kilo ohmios nos da miliamperios. 20 dividido 9 nos da 0.9. 20 dividido 20.09 nos da 0.99. Y voltios sobre kilo ohmios nos da miliamperios. Un submúltiplo. A los submúltiplos es con letra minúscula, ¿no? Miliamperios. Entonces ya sabemos cuál es el valor de la corriente, que es 0.99 miliamperios. Entonces, voltaje en la resistencia 1 es igual a la corriente por la resistencia 1. Entonces, voltaje en la resistencia 1 es igual. ¿Cuánto vale la corriente? Eso vale 0.99 miliamperios por el valor de la resistencia. ¿Cuánto vale el valor de la resistencia? Vale 1.09 kilo ohmios. Entonces, voltaje en la resistencia 1 es igual a 0.99 por 1.09, eso equivale a 1.07 voltios. Miliamperios por kilo ohmios nos da voltios. Entonces 1.07 es el valor del voltaje en estas dos terminales, 1.07. Entonces, voltaje en la resistencia 2 es igual a la corriente por la resistencia 2. Entonces, voltaje en la resistencia 2 es equivale a, ¿cuánto vale, cierto? La corriente, 0.99 miliamperios por la resistencia 2. ¿Cuánto vale la resistencia 2? Vale 7 kilo ohmios. Entonces, el valor de la resistencia 2 es igual a 0.99 por 7, eso equivale a 6.93 voltios. Entonces, miliamperios por kilo ohmios nos da voltios. Entonces, voltaje en la resistencia 3, eso es igual a la corriente por la resistencia 3. Entonces, voltaje en la resistencia 3, eso es igual. ¿Cuánto vale la corriente? 0.99 miliamperios. ¿Cuánto vale la resistencia 3? Vale 12 kilo ohmios.
Entonces voltaje en la resistencia 3 vale 0.99 por 12, eso equivale a 11.88 voltios, miliamperios por kiloohmios, voltios. Entonces tenemos que la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no es cierto? Menos la tensión o la fuente menos el voltaje en R1 menos el voltaje en R2 menos el voltaje en R3. Eso equivale a 0, ¿cierto? Entonces la tensión, ¿cuánto vale? 20 voltios, ¿no es cierto? 20 voltios menos voltaje en R1, ¿cuánto vale? 1.07 voltios menos, ¿cuánto vale el voltaje en la resistencia 2? 6.93 voltios menos, ¿cuánto vale el voltaje en la resistencia 3? A 11.88 voltios, que eso equivaldría a 0. Entonces 20 voltios menos 1.7 menos 6.93 menos 11.8, eso nos da 19.88 voltios, que es igual a 0. Aquí, ¿por qué no nos da 20? Porque hay que tomar en cuenta la tolerancia de la resistencia, ¿no es cierto? Pero que de 19.88 a 20 voltios es prácticamente lo mismo. Entonces 20 voltios menos 20 voltios nos da 0. ¿Ok? Entonces, ya sabemos el valor de la corriente. Entonces ya sabemos el valor de la corriente, que es 0.99 miliamperios. Y los voltajes en la resistencia 1, voltaje en la resistencia 2 y voltaje en la resistencia 3. Ahora sí vamos a averiguar cuánto, aquí en este nodo la corriente se divide en tres partes, ¿no es cierto? I sub 1, I sub 2 y sub 3. Entonces vamos a averiguar cuánto vale I sub 1. Entonces, la corriente prima de R1, ¿cierto? De R1 es igual al voltaje dividido por la resistencia. Entonces, la corriente de R1', o sea, de 2K, es igual a, ¿cuánto vale el voltaje entre estas terminales? 1.07 voltios dividido, ¿cuánto vale la resistencia? Aquí, 2 kiloohmios. Entonces, I' de R' es igual a 1.07 dividido 2, eso nos da 0.17 miliamperios. Entonces, voltios dividido kiloohmios nos da miliamperios. ¿Okay? Entonces, aquí anotamos de que la corriente 1 es igual a 0.17 miliamperios. Entonces la corriente I sub 2, ¿a qué es igual? Al voltaje en la resistencia 1
dividido por la resistencia 1, 2'. Entonces digamos, la corriente 2 es igual a, ¿cuánto vale el voltaje entre estas dos terminales? Vale 1.07 voltios dividido por 4 kiloohmios. Entonces la corriente 2 es igual a 1.07 dividido 4, eso nos da 0.26 miliamperios. Voltios sobre kiloohmios, miliamperios. Entonces I2 es igual a 0.26 miliamperios. La corriente 3 es igual al voltaje de R1 dividido por R1 3'. Entonces I3 es igual a, ¿cuánto vale el voltaje en R1? Vale 1.07 voltios dividido entre 6 kiloohmios. Entonces I3 es igual a 1.07 dividido 6, es equivalente a 0.53 miliamperios. Entonces I3 es igual a 0.53 miliamperios. Entonces, la corriente es igual a I1 más I2 más I3. Entonces la corriente es igual a 0.17 más 0.26 más 0.53 nos da 0.96 miliamperios. Este 0.90 miliamperios, al llegar a este nodo se divide en tres partes, ¿no es cierto? ISO1, ISO2, ISO3. ISO1 vale 0.17, ISO2 vale 0.26 y ISO3 vale 0.53. Al llegar a este nodo vuelven y concurren y sale la corriente total, que es 0.96.